Os doy la bienvenida a esta sesión de Behind the Scenes. Os voy a plantear que os presentéis como miembros del jurado, si queréis. Vale, pues me llamo Óscar Rodríguez, trabajo actualmente en Saxis y llevo ya desde el año 2016. Así que... Bueno, yo soy Alejandro Alemany, trabajo actualmente en Bartel Hotel Group, llevo más de 5 años con ellos trabajando en proyectos digitales. Estoy dentro del departamento de Data and Digital Media y más concretamente llevo un área que se dedica a toda la parte de performance y personalización. En performance estamos enfocados sobre todo en la compra programática y todo ello bajo, digamos, una capa de data basada en el DMP y el CDP para la hipersegmentación de audiencias. Bueno, pues yo soy Pablo Goya, trabajo para Gogorama como director de trading desde hace un poquito más de un año que, bueno, me volví de Londres, donde estuve 5 años trabajando, pues, bueno, para Omnicom al principio, o Acwen, que se llamaba en su momento, luego pues para un trading desk y luego en Yahoo, lo que ahora es Verizon Media. Y bueno, pues lo que gestiono es un poco toda la parte de activación de campañas programáticas en Gogorama, la activación de datos de Gogorama. Soy Carlos Ponce, soy director comercial de Adform en España. Bueno, llevamos España, Portugal y medio Francia desde aquí, también Latinoamérica. Y bueno, Adform, creo que algunos lo conocéis, pues somos un ad server, un DSP y un DMP. También tenemos negocio con la parte de los publishers. Que habéis dicho, yo llevo casi 10 años en Adform. Tengo 32, así que imaginaos, empecé jovencito y no me movió todavía. ¿Qué barreras encontráis y qué impulsores dentro de la publicidad programática? Creo que tiene que ver con la ultra sofisticación que nosotros vendemos de la programática y que hace que genere desconfianza por complejidad en los potenciales clientes o los potenciales usuarios. Es decir, yo creo que el mensaje se ha refinado tanto y se ha ultra procesado tanto a lo largo de todos estos años que al final lo hemos convertido en algo que quizás se vende como extremadamente sofisticado para lo que realmente es, para la simpleza que realmente tiene al final o para el objetivo que realmente tiene que cumplir, que para mí son cosas simples, ¿no? Y creo que eso está un poco de nuestro lado, ¿no? Que lo vendemos un poco como la panacea y lo milagroso y que todos son algoritmos y ultra complejos y que todo funciona porque es un milagro aeroespacial, pero que luego no es tan complicado. Y cuando lo explicamos de forma sencilla, la venta de nuestros productos, así como el uso de nuestros productos, es mucho más fácil, mucho más natural. Con eso, al final vendemos un Tesla y entregamos un Seat Panda. Es decir, sí que es verdad que obviamente toda la parte técnica que hay por detrás es compleja. Lo único que pasa es que, entre comillas, eso para el cliente no debería afectar lo que hay por detrás. Al final, pues eso, lo decimos muchas veces, la programática es solamente automatizar la compra y la venta y luego eso te permite utilizar data o demás. Pero es simplemente una simplificación del proceso anterior. Y bueno, pues si me remonto a tiempos pasados, pues ya con el digital, pues en el año 99, en el año 2 veces le sonaba chino y cuando quisieron aprender qué era el digital, de repente les pegamos un salto. Entonces al final somos como médicos o como informáticos que hablamos un lenguaje raro y que es difícil de comprender. Que no se malentienda, pero yo sí que creo que intentamos contar una historia que al cliente le parezca mucho más rebuscada de lo que es, para que el cliente diga, eso es muy diferente, eso no lo he hecho nunca y eso es lo que quiero. O sea, yo creo que también el cliente lo que busca es que vaya alguien y le cuente algo que sea diferente, que sea especial, que sea algo que no esté haciendo nadie, que sea algo como mucho más avanzado, etc. Entonces, yo creo que también viene un poco no de nuestro lado, que intentamos vender algo muy complejo, sino que es el propio cliente el que te pide que le vendas algo complejo. Que si tú vas al cliente y le dices, mira, yo te voy a hacer una campaña de programática, te voy a comprar esto a CPM y meter estos segmentos de data, te dice, eso lo llevo haciendo 10 años. O me vendes algo un poco mejor o si no, eso ya lo estoy haciendo. Entonces yo creo que eso lo haces tú y no sé cuántos más. Claro. Entonces, y sobre todo yo creo que en España, donde me parece que hay mucha oferta y quizás la parte de demanda está un poco limitada,
me parece que al final es una competencia donde todos intentamos ser más complejos que el de al lado, porque al final, si tú eres más complejo que el de al lado, el cliente le parece que es mucho más complejo y va a ir contigo antes que con otro que le presenta algo que es más simple. Entonces siempre intentamos, no, pues estoy con un algoritmo que ha desarrollado un matemático que trabaja en la NASA, o sea, siempre intentamos como que sea muy complejo. Y yo creo que es un poco, en parte lo que el cliente te pide y en parte lo que nosotros intentamos vender por competir unos con otros, ¿no? Yo creo que eso es quizás un problema que efectivamente estoy de acuerdo. Creo que una de las barreras que tenemos sobre todo ahora es la incertidumbre que hay con el tema de las cookies. Yo creo que eso es un bloqueo que tenemos en la compra programática y bueno, en el sector digital un poco en general, que toda esa incertidumbre y todo que al final pues Google decide hacer una cosa, la IAB no sabe cómo gestionarlo. Yo creo que toda esa incertidumbre también es una barrera que yo creo que nos encontramos día a día y que tampoco sabemos un poco dónde vamos a ir. ¿Qué opinas? Esto es un tema muy interesante. A ver, aquí hay varias cosas y es realmente, y esto podría ser otra pregunta, todo el mundo puede hacer programática porque sí que es verdad que es una cosa que complejizamos y que muchas veces no sabemos trasladar como algo más simple. Pero también es verdad que no, o sea, desde mi punto de vista, todo el mundo podemos hacer programática. O sea, cualquiera de nosotros puede activar una campaña, pero no cualquiera puede optimizar una campaña como se debería o tener realmente una estrategia de activación como toca, ¿no? Estamos muy acostumbrados a lo que viene siendo lo que era un antiguo Google AdWords, donde yo activaba un display, montaba una campaña y eso corría solo. Entonces, muchos anunciantes tienen en la cabeza eso, ¿no? De, oye, yo te doy X dinero, me vas a generar tanto y por lo tanto, esto como es en tiempo real y va a ser por compras programáticas y tal, voy a conseguir mucho más revenue. Y eso no necesariamente es así. Entonces, es muy importante dejarle bien claro al anunciante qué es la compra programática y cómo va a llegar a ello. Y uno de los temas que contabais era la accesibilidad de los anunciantes a la compra programática. Y esto deriva a un tema que se ha llevado durante muchos años, es la opacidad que ha existido con los DSPs y con las agencias. Entonces, normalmente lo que tú hacías era, oye, yo tengo un budget, tengo un presupuesto, te lo das a una agencia, me compra programática y no sé qué pasa. Entonces, la barrera de entrada para los anunciantes era muy grande y por suerte hoy en día cada vez más, aunque aún cuesta, la democratización de la tecnología ha permitido que los anunciantes cada vez más puedan ir entrando en todo el tema de SP y un poco ahí de derivarse a toda la parte de programática in-house, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando haces programática también tienes que tener en cuenta que no es solo tener un DCP o tener una herramienta de activación, sino que tienes un complejo sistema por detrás, ya sea de medición, de ad serving, de analítica, que tienes que tener en cuenta y tienes que saber realmente cómo vas a llegar a ello. Muy bien. Se habla de que la tecnología avanza muy, muy rápido y eso requiere que el equipo humano también aprenda igual de rápido. En programática de un año para otro puede haber cambiado todo. Puede haber llegado el GDPR, puede haber llegado lo que sea, que hace que cambie todo. ¿Percibís que realmente el talento humano evoluciona igual de rápido que la tecnología? Si queréis empezamos por Carlos. Es una pregunta un poco complicada. Hay de todo. Hay gente que evoluciona y gente que no. Pero como creo que no tiene que ver con el manejo de la programática, sino que tiene que ver con lo que decía Alejandro antes, con la capacidad de entender cómo esto encaja dentro de una estrategia junto con otras cosas para conseguir objetivos. Entonces, hay gente que ha aprendido a manejar las maquinitas, pues el Adform, el Weborama, el AppNexus, el que sea, pero manejar una maquinita no te hace ser alguien capaz para desarrollar una estrategia encajando la programática como un elemento más de todo lo que tienes que hacer. Entonces, ¿qué te digo? Pues te digo que sí, que evidentemente la gente va aprendiendo más y que todo va mejorando y que un poco nosotros también los profesionales de esto vamos entendiendo lo mejor para saber explicarlo mejor y para saber llegar a más gente con un lenguaje pues más llano y quizás eso, menos sofisticado y más enfocado en resultados que en realmente qué es el algoritmo. Pero también te diré que la programática está todavía un poco mal interpretada
a la hora de encajarse dentro de una estrategia para mucha gente. Hablo de anunciantes, hablo de agencias, hablo de nosotros mismos cuando la vendemos. Y creo que por ahí tienen que ir un poco los tiros hacia adelante, por saber formar a la gente en encajar esto dentro de lo que ya hacen bien y no tanto por explicar algoritmos o maquinitas o cosas, que es en lo que más normalmente nos volcamos nosotros. Óscar, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué Pues, necesidades a hay? ver, obviamente, si trabajas en digital, como yo siempre digo, estás condenado a seguir aprendiendo como si fueras un médico, como si fueras un abogado o como si fueras un informático. Es decir, siempre salen leyes nuevas y si eres abogado vas a tener que estudiarlas y en medicina, pues 3/4 de lo mismo y más en esta circunstancia que tenemos ahora. Y en informática, pues siempre sale un nuevo lenguaje de programación. Para mí la programática, en ese sentido, tú tienes una serie de herramientas que van evolucionando, que van cambiando, que van surgiendo herramientas nuevas y tú eres un barman. Tú al final, tú tienes clientes y tú tienes que darle al cliente lo que el cliente quiere. Entonces, al final es cómo utilizo esas herramientas que yo tengo, que serían como los licores o los líquidos, y al final es cómo preparo el cóctel utilizando diferentes bebidas que yo tengo, que son diferentes tecnologías, para darle al cliente el cóctel que quiere, para que es al final, o sea, no tenemos que olvidar que todo el trabajo que tenemos que hacer está enfocado a conseguir unos resultados por parte del cliente y a que afecten al negocio del cliente. Entonces, de nada te sirve tener 15.000 herramientas si no sabes mezclarlas, utilizarlas, y el mérito no está en saber utilizar una herramienta. El mérito está en cómo utilizo esas herramientas para conseguir los resultados del cliente, porque para un cliente A funcionarán unas, para un cliente B funcionarán otras. Y sobre todo es eso, que antes cuando comentaba Alejandro el tema de lo de la programática, o sea, si eres un cliente que, no sé, iba a decir, perdón por la expresión, te dedicas a comprar en 2020 sigues comprando kilos de banners sin ningún tipo de sentido, pues no te plantees hacer programática si realmente sigues queriendo comprar kilos de banners, porque no te va a valer para nada y lo único que vas a tener son unos costes de tecnología que te van a quitar dinero de tu inversión en medios. Entonces, si vas a seguir haciendo eso sin sentido, no pretendas utilizar tu compra tradicional en digital y convertirla en programática para hacer un copia-pega, porque es que no te va a generar resultados. Pablo. A ver, yo creo que efectivamente es difícil encontrar talento para programática. Funciona muy diferente quizás en el caso de un anunciante donde haces la programática internamente, pero en mi caso particular, donde es más un trading desk, digamos, es complicado encontrar ese perfil que es técnico y comercial a la vez. Y eso me parece que es un perfil súper difícil de encontrar. Porque o tienes un perfil que es muy comercial, entonces es muy bueno hablando con el cliente, tratando al cliente, etcétera, pero no a la hora de hacer reporting, de optimizar la campaña, porque la programática tiene mucha parte de tocar mucho reporte, mucho Excel, de mover muchas cosas, de ir tirando de palancas. No es tan bueno. Y luego tienes una persona que lo que le gusta es la parte tecnológica, la parte técnica de un DSP, de cómo funciona la programática, crear un deal, etcétera, pero en la parte de gestión de cliente, pues le cuesta más porque no le gusta. Entonces yo creo que ese es el perfil que es súper complicado de encontrar. Una persona que sea buena técnicamente, que le guste la tecnología, pero que también tenga un trato con el cliente bueno y que sepa gestionar un cliente y que sea un poco comercial en ese sentido. Y a mí es el perfil que me cuesta encontrar. Perdón. Nada. Yo voy a tirar una lanza en cuanto a lo del conocimiento humano, por decirlo así, y es realmente, yo creo que sí que en los últimos años ha pegado un salto grande en lo que la gente conoce y lo que conocía, ¿no? Y en lo que trabaja. Y nosotros realmente estamos usando tecnologías de hace 10, o sea, los TMP no son de ahora, son tecnologías de hace 10, 20 años, incluso de Machine Learning, que hoy en día estamos usando de una forma un poco más marketingiana, por decirlo así, que se ha convertido en herramientas. Pero sí que es verdad que en los últimos años hay algo muy bueno y es que la democratización del expertise, o sea, de las habilidades, ha permitido que gente de negocio, que es un poco lo que comentaba Pablo, se convirtieran en perfiles mixtos, ¿no? Que pudiesen usar tecnologías que antes nunca estarían al alcance de una persona de negocio, ¿no? Porque se lo tendrías que pedir a un equipo técnico, un equipo de IT, para, pues, por ejemplo, poder sacar una audiencia o incluso que te metieran un píxel en una web. Y hoy en día
hay personas gestionando Tag Manager, hay personas gestionando analítica web, hay personas gestionando DSP, que realmente no son técnicos y que la democratización tecnológica ha permitido que la gente pueda evolucionar a nivel de conocimiento. Y eso me parece un paso muy, muy grande. Y sí que es verdad, y estaba ahí con Carlos pensando en lo que estaba diciendo, y es lo que para mí no es tanto que la gente se especializa. O sea, sí que es que la gente se especializa, pero el problema es cómo lo han enfocado las empresas, ¿no? Y es esa especialización en herramienta, o incluso en la propia agencia. Es muy normal que una persona solo lleve un canal, una herramienta, y no pueda ver cómo funciona todo el ecosistema, cuando deberíamos empezar al revés, ¿no? De ver cómo funciona el ecosistema, entenderlo, cómo funciona incluso todo el marketing digital, cuando queremos hacer marketing digital con datos, cómo funciona eso, y luego empezar a especializarnos en la zona que más nos aporte, y de ahí crear los casos de uso que realmente van a ser exitosos para el cliente. Sí. Alejandro, ¿Bizum? Sí. ¿Pablo? Sí. ¿Óscar? Sí, claro, por supuesto. ¿Carlos? Yo también. Yo me lanzo. A ver, para mí hay skills que son necesarias para cualquier tipo de trabajo. Por ejemplo, el trabajo en equipo, que es muy típico, o las habilidades de comunicación para mí son esenciales. Y cuando me refiero a habilidades de comunicación no me refiero solo a hablar en público, es saber transmitir lo que quieres decir, ¿no? Entonces, eso es súper importante. A pesar de que a lo mejor en público no sepas hablar, pero sí que tienes que saber transmitir, porque al final, si vas a trabajar siempre en equipo, tienes que saber comunicar. Y luego, sobre todo, si estás en un entorno muy analítico, para mí la capacidad de adquirir, procesar y desarrollar información es súper importante. Entonces, toda esa mente analítica de bajar al detalle, ver qué está pasando, incluso saber gestionarte el tiempo para toda esa optimización que estás haciendo, es clave, y diría que es uno de los principales skills que tiene que tener casi cualquier persona, y sobre todo cualquier persona que trabaje con datos. Y por último, y creo que es algo que tenemos que tener todos y tiene que tener todo el mundo, es la capacidad para tomar decisiones. Es decir, si algo no funciona, pararlo, no tener miedo a la prueba, poder equivocarse y aprender de ello. Pablo. Para mí lo más importante quizás sea o lo que yo le pido a alguien que trabaje en mi equipo es interés, que tenga interés. Que le guste lo que haga y que tenga interés por lo que hace, y investigue y pregunte. Y yo creo que eso es para mí lo más importante, porque yo creo que nadie nace sabiendo y siempre hay algo que puedes aprender. Entonces, cuantas más preguntas hagas, más vas a aprender. Entonces, ese interés me parece súper importante. Y luego diría, relacionado un poco con esto anterior, pues las ganas de mejorar. Yo creo que siempre el intentar ser más, intentar crecer, me parece que es súper importante. No tanto el ser ambicioso, yo creo que es más las ganas de ser más y de crecer como profesional. Y hombre, yo creo que quizás dentro de lo que estamos un poco hablando, que es la programática, por supuesto la capacidad analítica me parece que es clave, porque al final es un poco a lo que más o menos te dedicas, ¿no? A optimizar, a analizar datos, saber leerlos y saber tomar esas decisiones, como decíamos antes, para mejorar la campaña. Muy bien. Óscar. 100% de acuerdo con Alejandro y con Pablo. Al final, ahora mismo empiezan a existir centros en los que tú te puedes formar, pero prácticamente, o estoy seguro que todos los que estamos en esta llamada nos hemos formado a nosotros mismos. A base de aprender, de enredar, de equivocarnos 50.000 veces. Entonces, Pablo hablaba de interés, yo digo lo mismo, pero en lugar de decir interés digo ganas. Si tienes ganas y le echas valor y no tienes miedo a equivocarte, como decía Alejandro con el tema de las pruebas, encantado. Habilidades de comunicación, creo que Pablo ya habló en la pregunta anterior de esa capacidad importante de esos perfiles técnicos, ser capaces de traducir a los clientes en ese lenguaje que ellos entienden más. Gestionar el tiempo y las prioridades es importante, y por supuesto al final cada vez a medida que la programática crece somos más personas que trabajamos en ello, con lo cual el trabajo del equipo, ese trabajo en equipo es súper importante, pero al final también tendemos a hacer silos con las tareas que van haciendo los diferentes equipos y todo empieza a ser
una máquina de engranajes que si no funciona uno por medio, pues tiene problema. Entonces ese trabajo en equipo es súper importante. Y bueno, pues esa capacidad analítica, pues debido a esa sofisticación y esos perfiles técnicos son más que necesarios. Y no solo en análisis, sino luego el saber tras análisis a lenguaje de anunciante y basado en ese negocio. Muy bien. Carlos. Bueno, yo creo que un poco al hilo de todo esto y por sumarle simplemente una cosa más y que para mí es clave, o sea, si alguien trabaja con nosotros aquí en Adform o si yo trabajase en cualquier sitio, para mí una de las claves es un término inglés que a mí no me gusta nada usar términos ingleses, pero no sé cómo decirlo en español, que es el ownership, que es tu proyecto es tuyo, lo que tienes que hacer lo tienes que hacer tú. Tienes que resolver tus problemas, los que te creas, y a partir de ahí aprendes. Tus problemas los tienes que comunicar o tus soluciones. Entonces creo que lo engloba un poco todo. Para mí eso es clave, el ownership. La gente que trabaje en esta industria tiene que ser gente resolutiva y gente que se haga cargo y que tenga la propiedad de sus proyectos bien interiorizados y asumiendo que son suyos. Que luego puede trabajar en equipo y esto evidentemente, pero al final yo creo que el sentir algo como propio es lo que te da pie a tener que formarte, a tener que tomar decisiones, a tener que comunicarte con el resto, a tener que trabajar en equipo. Y para mí eso es la clave. Si alguien no es capaz de resolver o de hacerse cargo de sus proyectos, de sus historias, de sus problemas, es alguien que en la industria digital va a encontrar muchas dificultades. No. Pablo. Pues te va a sorprender, pero no tengo ninguna red social que no sea LinkedIn. Ah, perfecto. Óscar. Empecé a enredar por curiosidad porque mi mujer se abrió cuenta, pero ante tanta alarma de falta de seguridad y de privacidad, decidí que borrase la aplicación y no participar en sus vídeos locos. Carlos. Yo no. TikTok es too much, ya. Somos mayores, ya empezamos a ser mayores. No usar TikTok significa empezar a ser mayores. Total. No somos quinceañeros, podemos decir eso. Ojalá y si tuviese la oportunidad, ojalá fuera Forbes, porque significaría que me he hecho rico haciendo lo que me gusta. Entonces, sí, voy a decir esa. No sé, te diría de la Super Pop. Nadie gana tanto como Justin Bieber. Carlos. Yo te diría del Men's Health, porque significa que he sabido quitarme la barriguita. Muy bien. Pensaba que nos ibas a preguntar, como si nos preguntabas por aplicaciones y demás, pensaba que nos iba a preguntar si teníamos Tinder o algo por el estilo. A nivel revista, qué difícil, qué difícil. Bueno, me quedo con yo qué sé, con una de cine, con fotogramas o algo así. No creo que saliese yo nunca en fotogramas por mis capacidades interpretativas, pero bueno, es una cosa que hace ilusión, que por lo menos diríamos que hemos montado una buena película.